Hoy, en el segundo día en nuestra visita por la ciudad de París, continuaremos viendo hermosos lugares, identificaremos distintos edificios. París es una de las ciudades más bellas, vibrantes y atrayentes del mundo. Empezaremos con el Grand Palais, sobre la avenida Winston Churchill, cruzando le Champs-Élysées. Fue mandado construir para la exposición de 1900 y está ubicado al lado del Petit Palais. La parte oeste está ocupada por el Palais de la Découverte, centro de alta enseñanza científica y un planetario. El Petit Palais alberga una colección de arte de la ciudad, edificio bellamente restaurado. Ahora nos encontramos en la tumba de Napoleón Bonaparte, Les Invalides. Fue fundado por Luis XIV este lugar para cuidar a los veteranos de guerra. Impresionante edificio de estilo clásico con enorme y austera fachada. Este es el edificio por fuera. Se terminó de construir este edificio del Museo de Les Invalides en 1776. La iglesia del Domo, cuya cúpula dorada vemos desde aquí, está ubicada sobre la tumba de Napoleón y fue añadida en 1706. Esta es la cúpula de la Academia Francesa. París es una ciudad resplandeciente. Tiene importantes instituciones de altos estudios. Francia conoció las bases de una fuerte monarquía centralizada. Esta fue establecida en 1661 cuando Luis XIV llegó a la mayoría de edad y empezó su reinado. Luis XIV era llamado el Rey Sol. Arco del Triunfo de l'Étoile, en la Plaza del Estrello de l'Étoile, en el extremo occidental del Champs-Élysées. De aquí parten 12 avenidas. Aquí está también la tumba del soldado desconocido. Este arco fue mandado construir por Napoleón, diseñado por Chalgrin, construido entre 1806 y 1836. Ahora llegamos a la isla de la Cité y ahí vemos la hermosa Catedral de Notre Dame. El proyecto de Notre Dame, que había sido inspirado en la bahía de Saint-Denis, fue iniciado en 1163. Esta catedral tiene una portada enriquecida con un hermoso rosetón estilo radiante. La iglesia de Saint-Denis, de 1172. Aquí se había construido la primera catedral francesa y un cementerio real. Su construcción había sido iniciada en 1132 por el abad Suger, consejero de Luis VI. Cada capilla de la girola presenta hermosos ventanales con vitrón. La parte de afuera de la Catedral de Notre Dame, con las gárgolas. Por ejemplo, las gárgolas son desagües saledizos del tejado, que están esculpidos de forma fantástica, pero que permiten arrojar el agua lejos de la ciudad. En este lugar, la figura de Quasimodo. Detalle de la fachada de Notre Dame. Fachada norte. Las figuras de las esculturas empiezan a perder las posturas rígidas, las piernas paralelas, los pies colgantes y las ropas que caían verticalmente. Esta catedral fue el centro de París, figura de Nuestra Señora, con 2 torres de 70 metros de altura. Aquí se coronó a Enrique VI de Inglaterra. Las gárgolas de Notre Dame nos recuerdan la novela de Victor Hugo, El Jorobado, que este es su personaje memorable en su novela Nuestra Señora de Notre Dame. Nuevamente la iglesia de Saint-Chapelle con sus hermosos vitraux. Aquí vemos que desde el nártex hasta el crucero transepto
o el presbiterio, la iglesia contiene gran cantidad de ventanales. Esto está en la Plaza de la Concorde. Es otra iglesia famosa de Francia, la iglesia de la Magdalene, construida entre 1807 y 1842 por Alexandre Vignon. La obra se había iniciado en 1807. Tiene una impronta de teatro griego períptero. Otro edificio importante. En la plaza de Vosges, el Palacio Real. Esta es una plaza rectangular rodeada de hermosos edificios de ladrillo de 2 plantas sobre pórticos. Nuevamente vemos una parte de la iglesia de la Magdalene. Otra iglesia de París, la iglesia de San Ambrosio. Aquí llegamos a la Plaza de la República y acá vemos un emplazamiento que está, enfrente está el Teatro Histórico, donde Molière representaba sus dramas. Haussmann creó esta plaza, además de muchas avenidas que la bordean. En el centro se encuentra el Monumento de la República. Llegamos a la colina, donde está la famosa iglesia del Sacré-Cœur, en la montaña La Butte. Fue esta iglesia fundada en el siglo XII y es una de las más antiguas del París. Estaba ubicada en una zona de molinos de viento. Seguimos observando París y sus hermosos edificios. Así llegamos al Teatro L'Opéra de París. Es una construcción neobarroca. Está sobre la Plaza del Opéra. En su interior presenta una magnífica escalera. Las arcadas que dan al vestíbulo del teatro están hermosamente esculpidas. Nuevamente la iglesia de la Magdalene. Majestuosa columnata con columnas corintias que tienen hasta 20 metros de altura y un hermoso friso escultórico. Y en la Plaza de la Vendôme, la columna de Napoleón, fundida con el bronce de 1250 cañones capturados a los austríacos en Austerlitz. Esta es la avenida Fox, diseñado por Haussmann. Este es un museo, el Palais Cheliot. Este museo reúne colecciones de las diferentes razas humanas y de sus modos de vida. Tour Eiffel, desde los jardines del Trocadero. El ingeniero Gustave Eiffel hizo esta torre, logrando el triunfo de la cultura industrial. Esta torre posee 3 pisos. Tiene 306 metros de alto. La torre presenta la forma de una pirámide cuadrangular y tiene 3 secciones. La última lleva un campanario que corona la torre con una linterna de faro. Aquí nuevamente vemos des Invalides, la tumba de Napoleón. Aquí entonces continuamos viendo este hermoso edificio. Napoleón Bonaparte lo mandó construir para que allí también se pudieran ubicar la cantidad de inválidos o de gente que había sido afectada durante las guerras que participaron con él. El Museo del Louvre, clasicismo francés, el friso y el inmenso piso corintio coronado por un techo chato con balaustrada. La iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois. La Place de Vosges. La iglesia de Notre Dame. Y el río Sena, y desde allí vemos la parte posterior de la iglesia de Notre Dame.
Esta iglesia tiene dos hermosas torres coronadas por agujas de 69 metros de alto. Desde aquí vemos los arbotantes construidos en 1230. La Conciergerie, que está también en la isla de la Cité. Esta era la última parada de muchos prisioneros sentenciados. El concierge era un alto gobernante de la casa del rey. Durante la Revolución recibió gran número de detenidos. El Panteón, el Palacio de Luxemburgo. Acá llegamos a Versalles. Ya nos fuimos un poquito de París, estamos viendo el Palacio de Versalles. Hermosa residencia de 1682, creada por Luis XIV. Los hermosos jardines que lo bordean. Y para despedirnos, volvemos a la Torre Eiffel. Esta torre se alza en medio de una verde extensión en el campo de Marte, donde se organizan desfiles militares. Es el símbolo por excelencia de París y desde allí se tiene una magnífica vista de la ciudad. Vemos el río Sena que la atraviesa, que viene desde la meseta de Langres y que tiene tres afluentes importantes que son el Marne, el Aube y el Oise. Y además vemos la Plaza Cheliot del Trocadero, construida en el distrito 16. Se construyó para la Exposición Universal de 1937. Nuevamente desde la Tour Eiffel, construida en 1889 en conmemoración de la Revolución Francesa. Se puede llegar al primer piso subiendo 360 escalones. Nuevamente una vista de París y nos despedimos. Nos despedimos de estos hermosos campos elíseos con la vista del río Sena, el segundo río más largo de Francia. Acá también, antes de despedirnos, vemos el Centro Cultural Pompidou y los cafés de Francia, ya que una buena costumbre francesa es sentarse en un café y dejar que las horas corran y ver la gente pasar. Otra iglesia, la iglesia de Saint-Denis. Y ahora sí nos retiramos desde el aeropuerto Charles de Gaulle. Nos retiramos de esta espléndida ciudad. Somos conscientes que nos queda mucho por recorrer, pero comprendimos que lo que vimos fue suficiente para saber que París tiene un encanto particular. Si lo desean, pueden inscribirse en nuestro canal y los esperamos en próximos encuentros.